Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como siempre, soy hermana y amiga Jocelyn Rivera, desde este su espacio, Liderazgo Punto Clave. Y justamente en este momento queremos aprovechar la oportunidad de que ya se está acercando el Día de los Padres en la República Dominicana. Y vamos a estar hablando a propósito de esa figura tan relevante y tan importante en la vida de los niños, niñas, en la vida de los hijos, en la vida familiar. Y quisiera empezar compartiendo con ustedes este afiche que ha estado distribuyéndose en muchísimas de nuestras redes sociales y realmente llama a risa, ¿verdad? Inicialmente provoca nuestra risa, pero es importante que nos preguntemos por qué en nuestra sociedad se hace este tipo de burla con relación a un día tan importante. Ahí la siguiente pregunta. ¿Han sabido algo sobre el Día de los Padres? ¿Va o no va? Sería interesante que nos preguntáramos por qué existe una diferencia tan abismal entre la celebración del Día de la Madre y la celebración del Día de los Padres. Yo pienso que una pregunta que no necesitamos pensarla mucho porque de manera rápida cada uno de nosotros tendrá respuesta a esta importante pregunta. ¿Han sabido algo ustedes a propósito del Día de los Padres? ¿Lo van a celebrar o no lo van a celebrar? Claro que sí, se estará celebrando en la República Dominicana el Día de los Padres. Y justamente la conferencia que vamos a desarrollar en este momento es la siguiente: la importancia de la presencia del padre en la vida de los hijos. La importancia de la presencia de los padres en la vida de los hijos. Y antes de entrar en materia, le cuento que cuando tenía 14 años venía del liceo donde yo estudiaba y me había montado en un autobús para llegar a mi casa. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando me monté en el autobús y vi que mi padre estaba en ese mismo autobús? Realmente cuando lo vi me sentí muy sorprendida y ni siquiera, señores, supe cómo debía de saludarlo, cómo debía de llamarlo. Lo único que me salió fue decirle hola y decir su nombre. Tenía años, años que no lo veía. No fue un padre presente. Entonces, lo que le quiero decir en este día es que todo esto que vamos a hablar realmente es algo a lo que doy mucha importancia porque tuve la experiencia de lo que significó crecer sin tener una figura paterna, sin tener a mis padres presentes a lo largo de ese tiempo. Entonces vamos a estar hablando con relación a un tema muy importante, de verdad que sí. Y hay algunas estadísticas que definitivamente vienen a confirmar que cuando una persona, alguien, crece sin esta figura paterna, cuando alguien crece con un padre ausente, hay estadísticas bastante lamentables que se pueden dar en muchísimos de esos casos. Por ejemplo, si nos toca hablar a nivel de efecto de la educación, el desempeño académico. Los niños sin padres, señores, tienen un 2.5 veces más probabilidades de abandonar la escuela secundaria que aquellos que han tenido ambos padres presentes. En términos de repitencia del año escolar, los niños que han tenido un padre ausente tienen un 70% más de probabilidades de repetir un año escolar. Por otro lado, con lo que tiene que ver con los efectos a nivel de salud mental y a nivel emocional, se ha comprobado que muchas veces esos niños y niñas que tienen padre ausente, es posible que tengan problemas de comportamiento. Es más probable que presenten problemas de comportamiento y trastornos emocionales, como por ejemplo la depresión y la ansiedad. Hay una mayor incidencia de trastorno de salud mental, como lo es justamente la depresión y la ansiedad,
cuando un niño, una niña crece con un padre ausente y sin tener una figura paterna a su lado. Pero no solo se queda ahí. También se ha comprobado que esto tiene efecto en la criminalidad y en una conducta delictiva. Por ejemplo, con relación a la conducta delictiva, podemos decir que los adolescentes sin padre son más propensos a participar en actividades delictivas. Aproximadamente el 70% de los adolescentes en instituciones correccionales no tuvieron una figura paterna a lo largo de su niñez. También abuso de sustancias. Los niños que no tuvieron un papá, que no tuvieron esta figura paterna, tienen un mayor riesgo de abusar de sustancias como lo es el alcohol y las drogas. Hay otras estadísticas que tienen que ver con efecto en la economía y en el empleo. Cuando hablamos de pobreza, los hogares sin padre tienen una mayor probabilidad de vivir en pobreza. Se estima que el 44% de los hogares sin padre viven por debajo del umbral de la pobreza. Otro tema importante que afecta es el tema del desempleo. Los individuos que crecen sin un padre tienen mayores tasas de desempleo en la adultez. Y como si todo eso fuera poco, también la falta de un padre, de una figura paterna, afecta las relaciones interpersonales. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la estabilidad de las relaciones. Las personas criadas sin padre pueden tener más dificultades para mantener relaciones estables y saludables. Otro tema, otra problemática que afecta también a esta población es el embarazo en adolescencia. Las niñas sin padre tienen más probabilidades de quedar embarazadas durante la adolescencia. Le estamos diciendo que el rol del papá, que esa figura paterna, es fundamental en la vida de los niños y niñas y tiene consecuencias realmente lamentables. Hay otras estadísticas que tienen que ver con problemas de salud física. Existe una correlación entre la falta de una figura paterna y una peor salud física en la infancia y en la adultez. Y otro tema bien difícil, el tema del suicidio. Los adolescentes sin padre tienen una tasa de suicidio significativamente más alta en comparación con aquellos que tienen ambos padres presentes. Entonces, definitivamente hay muchísima consecuencia de la falta de una figura paterna durante el tiempo de crianza, durante el tiempo en que un niño y una niña van creciendo y están siendo formados y lo están criando. Estos efectos, tenemos que decir, varían dependiendo del contexto socioeconómico y también varían dependiendo del apoyo que tenga el niño o que tenga la niña. Entonces, frente a este cuadro, es importante que nosotros mencionemos que en América Latina y el Caribe, la ausencia paterna en los hogares es un fenómeno muy significativo. Por ejemplo, la proporción de hogares monoparentales se estima que es alrededor de un 20 a un 30% de los hogares en América Latina son monoparentales. Es decir, que están siendo encabezados solamente por mujeres. Y también el tema de la ausencia del padre. Aproximadamente el 25% de los niños en América Latina y el Caribe crece sin la presencia de un padre en el hogar. Esto tiene que ver con nuestro continente. Ahora veamos las estadísticas en República Dominicana. En nuestro caso, también la ausencia de esa figura paterna es muy relevante, muy significativa. La proporción de hogares monoparentales en nuestro país oscila entre un 35 a un 40%. Son hogares monoparentales encabezados por las mujeres.
La ausencia del padre justamente se estima alrededor de un 30 a un 35% de niños y niñas en nuestro país que crecen sin esa presencia de esa figura paterna, de ese padre biológico en el hogar. Estas son las cosas más difíciles, ¿verdad? Y la consecuencia que tiene la falta de esa figura paterna en el hogar. Ahora vamos a ponerlo en positivo y vamos a hablar de la importancia que tiene la presencia del padre en la vida de los hijos. La importancia de esto es fundamental por muchísimos elementos clave en el desarrollo emocional, social, cognitivo de los niños, niñas y niñas. Y aquí vamos a hablar de algunos puntos concretos que tienen que ver con qué implica, ¿verdad?, para un niño y una niña crecer teniendo la figura paterna presente en su vida. Lo primero es modelo de roles. Los padres son modelos importantes para sus hijos, especialmente en lo que respecta a los roles de género, comportamientos sociales y valores morales. La presencia activa y positiva del padre puede influir en la forma en que los hijos ven el mundo y desarrollan su propia identidad. Es importante que tengamos muy pendiente que los hijos e hijas necesitan tener el rol del papá dentro de su familia y que eso le va a dar un valor importantísimo en todo lo que tiene que ver con su identidad. Otro elemento importante que añade la presencia y el rol del padre es seguridad emocional. Los niños suelen sentirse más seguros y protegidos cuando tienen una figura paterna presente en su vida. Esto contribuye a una mejor autoestima y habilidad para manejar el estrés y la adversidad. No solamente, ¿verdad?, tiene que ver con que tienen un modelo, también le proporciona seguridad emocional. Otro elemento importante es el desarrollo del lenguaje que puede desarrollar el niño y la niña, desarrollo del lenguaje cognitivo. La interacción con el padre puede estimular el desarrollo del lenguaje y las habilidades cognitivas de los niños, ya que tienden a participar en juegos y actividades que fomentan el aprendizaje, desarrollo emocional, seguridad emocional, desarrollo del lenguaje, tienen modelo a imitar. Otra cosa importante tiene que ver con la estabilidad familiar. La presencia del padre en el hogar puede promover la estabilidad familiar, lo que puede tener un impacto positivo en el bienestar general de los hijos y en la dinámica de la familia. Proporciona estabilidad familiar. Habilidades sociales. Los padres suelen enseñar habilidades sociales importantísimas, como es la resolución de conflictos, el trabajo en equipo y la empatía. Y todas estas habilidades son fundamentales para que los niños y niñas aprendan a tener relaciones interpersonales sanas y saludables a lo largo de toda su vida. Referencia espiritual. Por algo, justamente Dios se autodescribe como nuestro Padre. Por algo la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos empieza Padre, Padre nuestro, Abba, referencia espiritual. La relación que usted tenga con su hijo va de alguna manera a moldear la relación que él va a tener con Dios. En la medida que usted es un buen padre, él va a aprender que Dios es un buen padre. En la medida que usted no cumple con su rol de padre, va a dificultar que su hijo comprenda que Dios es un buen padre. Referencia espiritual. Para muchas familias, el padre desempeña un rol crucial en la transmisión de valores espirituales y religiosos, proporcionando una base moral y espiritual para sus hijos que hoy en día es tan y tan necesaria. Entonces, los beneficios
de que el niño tenga una figura paterna y de que tenga un padre presente son muchísimos para su vida. Y ahora vamos a verlo desde la perspectiva bíblica, porque es importante que el papá esté presente. La presencia del padre en la vida de los hijos es fundamental por varias razones que se reflejan en principios cristianos y valores espirituales. Vamos a ver algunos de ellos. Como hemos dicho, modelo de paternidad. Dios es presentado como un padre amoroso en la Biblia. Y eso lo encontramos en Romano, en Mateo, perdón, Mateo 6, 9, Romano 8, 15. Y los padres terrenales son llamados a reflejar este amor y cuidado en la vida de sus hijos. Esto implica mostrar compasión, disciplina basada en el amor, guía basada en principios bíblicos, acompañamiento, responsabilidad espiritual, como hemos mencionado. En Efesios 6:4 se instruye a los padres a criar a sus hijos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Esto implica enseñarle las escrituras, orar con ellos, modelar una vida de fe que inspire y fortalezca la fe de sus hijos. Crecimiento espiritual. La presencia activa del padre en la vida espiritual de sus hijos puede marcar una diferencia significativa, señores, en su desarrollo espiritual. Esto incluye proporcionar un ambiente familiar donde se fomente el amor por Dios y se practiquen los principios cristianos en el día a día, en la vida diaria. Unidad familiar. La Biblia enfatiza la importancia de la unidad familiar. Lo vemos en el Salmo 133, verso 1, y en Efesios 5, del 22 al 6, Efesios 5, 22 y 6, versículo 4. La presencia del Padre como líder espiritual y guía en el hogar contribuye a mantener esta unidad, proporcionando estabilidad y amor de acuerdo a los principios establecidos por el Señor. Ejemplo de integridad. Eso es sumamente importante que lo tengamos muy en cuenta. Los padres tienen la responsabilidad de ser ejemplo de integridad y rectitud moral para sus hijos. Esto no solo fortalece la familia, sino que también ayuda a los niños a desarrollar una base sólida de principios éticos y morales basados en la fe cristiana. Y es importante que tengamos todo esto muy pendiente. Acabamos de compartir con ustedes un contenido que entendemos que es relevante, y tal vez en algún momento es posible que tal vez algún padre no sepa, tal vez es posible que algún padre luego de un divorcio traumático también se haya divorciado de sus hijos, se haya alejado de sus hijos, porque no sabía la importancia que tiene que a pesar de usted divorciarse de la madre, que ojalá que no, ¿verdad? Pero si pasó, nunca debe divorciarse de sus hijos. Usted tiene que ser un padre presente y estar ahí para sus hijos, porque si no está, ya vimos todas las implicaciones negativas que un padre ausente puede tener en la vida de sus hijos. En este momento, si hasta ahora usted ha sido un padre presente, le felicitamos y le pedimos que continúe siendo ese padre presente. Y si por alguna razón ha estado ausente, que haga un alto en el camino, que busque a sus hijos, que pida perdón y que a partir de ahora se esté integrando a la vida de sus hijos. Incluso tal vez usted está ahí en la casa, tal vez están ahí con su esposa, pero el trabajo lo tiene tan agobiado que está siendo un padre ausente. Le decimos que haga un alto de manera tal que de alguna forma ese 40% de los hogares dominicanos, ese 30% de los hogares de América Latina que no cuentan con una figura paterna, es nuestra oración
que Dios obre en sus vidas y que a partir de este momento sean sensibilizados, sean concientizados y se dispongan a hacer un giro grande, sabiendo lo importante que ustedes son para sus hijos y para sus hijas. Celebremos la oportunidad que Dios nos ha dado de recordar esto, que usted lo sabía, pero tal vez lo tenía muy olvidado, o de haberlo escuchado por primera vez. Vamos a celebrar que estamos a tiempo todavía de ser un padre presente. Vamos a celebrar que estamos a tiempo de cambiar esta realidad de América Latina de manera tal que cuando empiece a celebrarse el Día de los Padres, no hagan esa misma pregunta que hicimos al principio, porque todo el mundo esté consciente que sí, que necesitamos celebrar la vida de los padres. Entonces, antes de finalizar, yo le hago un llamado a la acción y le pregunto, a partir de este contenido, ¿con qué se compromete? A partir de este contenido, ¿cuál será el siguiente paso que usted estará realizando para ser un padre presente en la vida de sus hijos e hijas y para bendecirlo de una manera extraordinaria, como modelándolo, apoyándolo en su desarrollo espiritual, emocional, cognitivo, en la estabilidad familiar, en su autoestima, en la búsqueda de su identidad? A partir de ahora, ¿qué usted estará haciendo para cumplir con el rol más importante que Dios le ha concedido? Muchísimas gracias por el favor de su atención. Y si de alguna forma este contenido le ha edificado, por favor, compártalo con los demás, compártalo con todo su contacto. Y si conoce a alguien que usted tiene la ligera sospecha de que por alguna razón no está siendo un padre presente en la vida de sus hijos, compártele esta reflexión, esta conferencia, y vamos a orar por esa persona para que Dios hasta a partir de ahora le ayude a hacer un alto y a hacer un cambio radical y que de un padre ausente se convierta en un padre presente. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su hermana y amiga, Jocelyn Rivera, desde este su espacio, liderazgo.clave. Dios le bendiga.